Era un día soleado en la escuela secundaria de un pequeño pueblo. Los estudiantes llegaban con entusiasmo, aunque sabían que el profesor Alexander, el maestro de historia, era conocido por su actitud arrogante y su fuerte postura atea. Había ganado una reputación por desafiar las creencias religiosas de muchos de los alumnos, burlándose de ellos y ridiculizándolos abiertamente. El profesor Alexander tenía un lugar especial en su corazón para humillar a aquellos que no compartían su visión del mundo. Su creencia de que todo en la vida podía explicarse por la razón y la ciencia le había llevado a despreciar cualquier forma de fe religiosa. En particular, le gustaba poner en duda la existencia de Dios, algo que nunca pasaba desapercibido en sus clases. Entre sus estudiantes había un joven llamado Marcus. Marcus era un joven que, desde que tenía uso de razón, siempre había escuchado sobre el poder de la fe. Creció en una familia cristiana muy devota, que le enseñó a confiar en Dios en todas las circunstancias. Cada domingo asistía a la iglesia con su madre, una mujer que, aunque de raíces humildes, nunca dejó de luchar por los suyos. A lo largo de su vida, Marcus se dio cuenta de que las personas que realmente creían en Dios parecían tener una paz interior que el mundo no podía ofrecer. La historia de Marcus en la escuela secundaria comenzó cuando, aun siendo un joven con mucha fe, se enfrentó al desafío de un hombre que no creía en nada más allá de lo que sus ojos podían ver. El profesor Alexander no era simplemente un ateo. Él se había dedicado a tratar de demostrar que la religión era una construcción humana, algo creado por el hombre para llenar un vacío en su entendimiento del mundo. Aunque su conocimiento de la historia era impresionante, su postura acerca de la fe no dejaba lugar para el diálogo. Desde que Marcus llegó a su clase, el profesor Alexander había comenzado a hacer comentarios sutiles pero sarcásticos sobre las creencias religiosas de algunos de los estudiantes. Mientras que la mayoría de los chicos simplemente lo dejaban pasar, Marcus no podía evitar sentirse atacado. Cada vez que el profesor Alexander decía algo sobre la inexistencia de Dios, sentía una punzada en el corazón. Pero, a pesar de la constante provocación, Marcus mantuvo la calma. Sabía que el amor y la fe no se trataban de responder con ira, sino con comprensión. El profesor Alexander era un hombre de unos 40 años, de complexión media, con una barba perfectamente cuidada y ojos penetrantes que parecían no perder detalle de cada movimiento en su salón de clases. Su aspecto serio y su tono de voz fuerte no dejaban espacio para la duda. Era un hombre de ciencia, convencido de que el universo podía explicarse con lógica y evidencia. Cada vez que miraba a sus estudiantes, veía en sus rostros las marcas de lo que consideraba creencias ingenuas. Se enorgullecía de su habilidad para desafiar sus certezas, y no había nada que le gustara más que poner a prueba sus ideas ante aquellos que creían en Dios. A lo largo de los años, el profesor Alexander había cultivado un desdén por las religiones. Su experiencia personal lo había llevado a la conclusión de que las creencias en lo sobrenatural eran una forma de evasión. Creía que la humanidad debía evolucionar más allá de las supersticiones y abrazar el conocimiento científico. Así que, cuando un estudiante como Marcus, que además era negro, con una fe tan fuerte, se le presentaba en clase, el profesor lo veía como una oportunidad para despertarlo de lo que él consideraba una ilusión. Aunque el joven Marcus nunca se había enfrentado de manera directa a su profesor, las indirectas y comentarios despectivos de Alexander lo irritaban. Había un conflicto subyacente que siempre estaba latente, un tira y afloja silencioso entre dos mundos diferentes, el de la razón y el de la fe. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, un día, en pleno invierno,
El profesor Alexander decidió abrir un tema en clase que desató un torbellino de emociones entre los estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre el origen de las religiones y cómo han influido en la historia de la humanidad. Como ya sabrán, las religiones son una creación humana, nacida del miedo y de la necesidad de dar explicación a lo inexplicable. El Dios que algunos de ustedes siguen no es más que una interpretación cultural. Los antiguos egipcios, los griegos, los romanos, todos tenían dioses, pero todos ellos han sido desmentidos por la ciencia, dijo con su voz fuerte, como si estuviera dando una sentencia. La religión ha sido utilizada como herramienta de control, y cualquier intento de aferrarse a ella en el siglo XXI es una muestra de ignorancia. Sus palabras hicieron eco en el aula. Los estudiantes se miraban entre sí, incómodos. Sabían que el profesor era un hombre de firmes creencias, pero nunca habían escuchado una declaración tan directa sobre sus creencias. La tensión en el aire era palpable. Marcus sabía que este momento estaba por llegar. Ya había oído rumores entre sus amigos de que el profesor Alexander podía ser especialmente cruel cuando se trataba de cuestionar las creencias religiosas. Pero no fue hasta ese día, cuando las palabras del profesor lo golpearon directamente, que Marcus sintió que no podía quedarse callado más. Él sabía que no era solo un desafío personal, sino un desafío para todos los que compartían su fe. No podía permitir que sus compañeros, muchos de los cuales tal vez no tenían una idea clara sobre la religión, escucharan esas ideas sin una respuesta. Con el corazón acelerado pero con la mente clara, Marcus levantó la mano. Aunque todos los ojos en el aula se fijaron en él, no vaciló. Sabía que debía mantenerse firme. El profesor, al ver que Marcus se atrevía a interrumpirlo, esbozó una sonrisa de satisfacción. Era como si estuviera esperando este momento. Marcus, dijo, su tono cargado de burla. ¿Vas a decirme que todo lo que he dicho sobre la religión está equivocado? ¿Que la ciencia no tiene la razón sobre el origen del universo y la vida misma? Marcus respiró profundamente. Sabía que sus palabras debían ser cuidadosas, pero también sabía que no podía retroceder. Profesor, yo no quiero entrar en una discusión sobre la ciencia. Pero creo que la verdadera evidencia de Dios no se puede ver con los ojos ni medir con instrumentos. La evidencia está en lo que sentimos, en cómo nuestras vidas están conectadas a algo más grande que nosotros, algo que no podemos explicar, dijo Marcus, con la voz clara y decidida. Los estudiantes se sentaron en silencio, algunos curiosos, otros confundidos. El profesor Alexander lo miró, no con ira, sino con una mezcla de incredulidad y desdén. ¿Y cómo planeas demostrar algo tan intangible?, preguntó, retándolo abiertamente. Marcus, con una calma impresionante, dijo, no lo demostraré con palabras, profesor. Lo demostraré con una experiencia. Pero necesito que todos los estudiantes de la clase cierren los ojos para que puedan sentir lo que yo siento. Los estudiantes miraban a Marcus, algunos con curiosidad y otros con escepticismo. Pero lo que más llamaba la atención era la calma y la serenidad con la que el joven se había presentado ante ellos. Marcus no era un orador persuasivo ni alguien que se jactara de su capacidad para convencer, pero algo en su postura, en la forma en que habló, los hizo sentir que lo que iba a hacer realmente tenía importancia. El aula estaba en silencio total y el profesor Alexander, aunque incrédulo, decidió no interrumpir. Por favor, dijo Marcus, su voz suave pero llena de convicción, cierren los ojos, si están dispuestos a hacerlo. Les prometo que no tomará más de un minuto. Al principio, la clase vaciló. Algunos estudiantes se miraron entre sí, sin saber si deberían seguir el pedido del chico.
Sin embargo, después de unos segundos, varios de ellos decidieron cerrar los ojos. Al ver esto, otros siguieron el ejemplo. Aunque algunos todavía mantenían una ligera sonrisa burlona, la mayoría se sentía invadida por una sensación extraña de expectación. El profesor Alexander, al ver que varios de sus estudiantes estaban siguiendo el ritual, frunció el ceño, pero también cerró la boca, dándole a Marcus el espacio para lo que estaba por hacer. Marcus, con los ojos cerrados también, respiró profundamente. Sabía que la experiencia que estaba a punto de compartir con sus compañeros no podía ser forzada ni superficial. No era cuestión de impresionar, sino de permitir que cada uno experimentara algo mucho más profundo, la sensación de la presencia de algo divino. Quiero que piensen en un momento de su vida, comenzó Marcus, con voz serena, en el que estuvieron a punto de perderlo todo. Un momento en el que la vida les pareció injusta o el futuro incierto. ¿Alguna vez han tenido esa sensación de estar completamente perdidos, como si no hubiera salida? Poco a poco, las expresiones en los rostros de los estudiantes comenzaron a cambiar. El aula estaba llena de silencio, pero no era un silencio de incomodidad. Era como si todos estuvieran internamente conectados, llevando sus pensamientos hacia ese mismo lugar de vulnerabilidad. Todos, de alguna forma, podían recordar momentos en los que sintieron desesperación, dudas, miedo. Ahora, quiero que recuerden un momento en el que, de alguna manera, algo cambió. Ya sea una palabra, un gesto, un acto que los hizo sentir que no estaban solos. Que alguien estaba cuidando de ustedes, aunque no pudieran verlo. Eso, mis amigos, eso es lo que yo llamo la presencia de Dios. Los ojos de los estudiantes seguían cerrados, pero algunos comenzaron a respirar más lentamente, como si se relajaran, como si una paz inesperada comenzara a invadir sus corazones. Marcus les había dado espacio para sentirlo por sí mismos. Había algo profundo en su mensaje, algo que no se podía negar ni explicar racionalmente. No era una pregunta de fe en el sentido convencional, sino una experiencia que se sentía en el alma. El profesor Alexander, que observaba la escena, comenzó a sentirse incómodo. No era un hombre de emociones, pero la atmósfera en el aula había cambiado. Algo en el aire estaba diferente. No podía explicarlo, pero estaba comenzando a dudar de su propia certeza de que todo podía explicarse con ciencia. Miraba a sus estudiantes, algunos con los ojos cerrados, y veía la paz en sus rostros. Esta calma, esta sensación de conexión que Marcus les había pedido que experimentaran, no podía ser algo tan fácilmente ignorado. Marcus continuó, casi en un susurro. Todos somos seres humanos y todos tenemos momentos de duda. Pero cuando sientes que alguien está a tu lado, en esos momentos de soledad o tristeza, es cuando la fe te muestra que no estás solo. Y aunque muchos no puedan verlo ni tocarlo, esa presencia se hace real de formas que solo el corazón puede entender. Eso es lo que he vivido, y eso es lo que quiero que sepan. A medida que Marcus terminaba de hablar, hubo un largo silencio en el aula. Los estudiantes no sabían qué decir, ni siquiera el profesor Alexander. De alguna forma, se sentían tocados, aunque no pudieran articularlo. Nadie abrió los ojos inmediatamente. En cambio, permanecieron allí, todos ellos procesando lo que acababan de experimentar en esos minutos de reflexión. El profesor Alexander, que se había mantenido en pie al fondo del aula, finalmente habló, pero su voz era mucho más baja y menos desafiante que antes. Eso es interesante, Marcus, dijo, casi como si estuviera probando sus palabras. Nunca había visto a mis estudiantes tan tranquilos. Pero eso no significa que pueda aceptar lo que dices.
La ciencia tiene respuestas para todo eso. Las emociones son solo reacciones químicas en el cerebro, nada más. Marcus, con una mirada serena, respondió: «Profesor, entiendo que lo vea de esa manera. La ciencia tiene un lugar en el mundo y nos ayuda a comprender muchas cosas. Pero hay cosas que no se pueden medir. Hay un amor, una paz, que no puede ser explicada por la química. La fe no es algo que podamos ver con microscopios, pero es algo real para aquellos que la experimentan». El profesor Alexander miró a los estudiantes, todos ellos con expresiones pensativas, algunos con las manos en sus mejillas, otros mirando al frente, sin poder esconder el desconcierto en sus rostros. No pudo evitar notar que algo en su forma de pensar había sido tocado, aunque no sabía si era algo que podría cambiar tan fácilmente. Después de unos segundos de silencio, Marcus rompió el hechizo, con una sonrisa suave. «No estoy aquí para convencerlo, profesor. Solo quería que lo experimentaran. Lo que cada uno de ustedes decida creer es su elección, pero no podemos ignorar lo que sentimos. A veces, eso es lo que realmente importa». El profesor Alexander asintió lentamente, como si estuviera reflexionando sobre las palabras de Marcus, y con un tono más bajo y serio dijo: «Tienes razón, Marcus. Quizás hay cosas que la ciencia no puede explicar. Pero eso no quiere decir que debamos dejar de buscar respuestas». Los estudiantes comenzaron a abrir los ojos y una atmósfera distinta se había apoderado de la clase. Algunos murmuraron entre ellos, como si lo que acababa de suceder no fuera algo común en un aula. De alguna manera, todos sentían que algo importante había tenido lugar allí, algo que no se trataba solo de una lección académica, sino de una experiencia humana compartida. El profesor Alexander se quedó de pie por un momento más, observando a sus estudiantes, su rostro una mezcla de duda y asombro. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que había algo más grande que las certezas científicas, algo que no podía comprender completamente, pero que, de alguna manera, estaba allí. Marcus regresó a su asiento, mirando a sus compañeros con una sonrisa tranquila. Sabía que no todos aceptarían lo que había intentado mostrarles, pero eso no le importaba. Lo que realmente le importaba era haber sembrado una semilla, un pensamiento, un sentimiento en los corazones de sus compañeros y quizás, incluso en su propio profesor. Los días siguientes a aquel inusual momento en la clase de filosofía fueron extraños para todos. Los estudiantes se mostraron más tranquilos, más reflexivos. Algunos comentaron entre sí sobre la experiencia de aquel día, mientras que otros, quizás los más escépticos, seguían sin comprender completamente lo que había sucedido. Pero había algo que no podían negar: el ambiente en la clase había cambiado. Era como si algo invisible, pero palpable, hubiera entrado en el aula. Y aunque no pudieran tocarlo ni explicarlo, todos lo sentían. Marcus continuó asistiendo a la clase con la misma actitud calmada y serena de siempre. No buscaba atención ni reconocimiento, pero estaba claro que su presencia comenzaba a hacer una diferencia en los demás. Algunos compañeros lo miraban con más respeto y otros, incluso los que al principio se habían mostrado más indiferentes hacia su fe, empezaron a mirarlo de manera diferente. Quizás no compartían sus creencias, pero ahora reconocían la profundidad de su convicción, algo que les faltaba a muchos de ellos. El profesor Alexander, por otro lado, se encontraba en una lucha interna. Durante años había sostenido que la fe era solo un producto de la necesidad humana de explicarse lo inexplicable. Pero lo que había presenciado en su propia clase lo había hecho cuestionar ese dogma. No era solo la tranquilidad de los estudiantes lo que lo desconcertaba,
sino la sensación de paz que él mismo había sentido en el aire durante esos minutos de reflexión. No podía explicarlo. La lógica de la ciencia que había defendido tan fervientemente durante años parecía no poder dar respuesta a esa experiencia que él mismo había vivido. Durante la siguiente clase, el profesor Alexander comenzó la lección como siempre, pero algo había cambiado en su enfoque. Aunque no mencionó directamente lo sucedido, su tono de voz era más suave, menos tajante. Parecía estar evitando los comentarios provocativos sobre la religión que solían llenar sus clases. En lugar de desafiar a los estudiantes con preguntas sobre la existencia de Dios, empezó a invitar a los jóvenes a pensar sobre el significado de la vida, el propósito de la existencia humana y el lugar de la ciencia dentro de todo eso. Marcus notó el cambio inmediatamente. Aunque el profesor no había mencionado nada de lo ocurrido, su actitud había cambiado de manera sutil. Por primera vez, parecía dispuesto a permitir que sus estudiantes consideraran la fe como una opción válida en el marco de sus vidas, aunque no la entendiera completamente. Parte 7. Un reconocimiento silencioso. Una tarde, varias semanas después del incidente, Marcus se quedó después de la clase para recoger algunos papeles que había dejado sobre su escritorio. Cuando se levantó para irse, vio al profesor Alexander de pie junto a la ventana, mirando pensativo hacia el horizonte. «Profesor, ¿está bien?», preguntó Marcus con una sonrisa. El profesor lo miró por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras. Luego, con una expresión más suave de lo usual, respondió: «Marcus, hay algo que no te dije el otro día. Lo que hiciste, lo que mostraste a todos, no fue algo común. Para ser sincero, no estoy seguro de qué sucedió exactamente. No soy un hombre de fe, como sabes, pero, después de lo que ocurrió en esa clase, empecé a preguntarme si hay algo más allá de lo que la ciencia puede explicar». Marcus asintió lentamente, comprendiendo el esfuerzo que el profesor estaba haciendo para admitir lo que acababa de decir. «Entiendo, profesor. A veces, las respuestas no son inmediatas. No tenemos que tener todas las respuestas ahora mismo. Lo que importa es el camino que elegimos seguir». El profesor Alexander lo miró fijamente, casi como si estuviera midiendo las palabras del joven. Luego, con una leve sonrisa, respondió: «Tienes razón, Marcus. Quizás, lo más importante no es la respuesta final, sino las preguntas que nos llevamos en el camino». El momento, aunque breve, fue significativo. Fue un reconocimiento silencioso entre dos personas que provenían de mundos diferentes, pero que, por una vez, habían logrado encontrar un terreno común. Marcus sabía que el profesor Alexander no se convertiría en un creyente de la noche a la mañana, pero también entendió que había abierto una puerta, y que el profesor había dado el primer paso para aceptar que la fe, al menos como una experiencia humana, merecía ser considerada con respeto. Parte 8. El legado de Marcus. El impacto de lo que sucedió en aquella clase no solo fue profundo para el profesor Alexander, sino para toda la escuela. La historia de la demostración de fe de Marcus comenzó a ser mencionada en pasillos, en otros salones de clases y en conversaciones entre los estudiantes. Algunos de ellos comenzaron a asistir a la iglesia con sus padres, mientras que otros, aunque aún escépticos, empezaron a investigar más sobre la espiritualidad y la filosofía de la vida. Marcus nunca buscó ser un líder o una figura de autoridad, pero de alguna manera, su acto de fe se convirtió en un testimonio de lo que significaba ser fiel a uno mismo y a sus creencias. No se trataba de una fe perfecta, ni de una demostración espectacular de milagros, sino de algo mucho más poderoso: la autenticidad. Al final, lo que realmente había tocado a los estudiantes no fue el acto en sí mismo,
sino la forma en que Marcus vivió su vida, su capacidad de mantenerse firme en sus creencias sin imponerlas a los demás, y la manera en que ofreció una experiencia que invitaba a la reflexión y al autodescubrimiento. Al final del año escolar, el profesor Alexander, aunque seguía siendo un hombre de ciencia, comenzó a incluir en sus lecciones preguntas sobre el significado de la vida y la espiritualidad, invitando a los estudiantes a explorar diferentes perspectivas. Marcus, mientras tanto, continuó siendo un ejemplo de fe y respeto no solo en el aula, sino también en su comunidad. Epílogo: la fuerza de la fe. El tiempo pasó y aunque las experiencias de la escuela secundaria quedaron atrás, el impacto de aquel día en el aula nunca se desvaneció. El profesor Alexander nunca se convirtió en un predicador, pero se convirtió en un hombre más abierto, más dispuesto a escuchar y a cuestionar sus propias creencias. Los estudiantes, por su parte, entendieron que la fe no era algo que podía ser forzado, pero que, cuando se vivía con autenticidad, podía tener un poder transformador que iba más allá de la lógica. Marcus se graduó con honores, pero nunca olvidó la lección que había aprendido de esa experiencia. La verdadera fe no requiere de pruebas científicas ni de evidencias tangibles. Se encuentra en los momentos de conexión, en los actos de bondad y en las pequeñas pruebas cotidianas que nos demuestran que no estamos solos. Y esa lección, esa verdad, era algo que nunca dejaría de llevar consigo.